Libro de Colosenses. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Continuamos con nuestra serie. ¿Recuerdan cuál es nuestra serie? Cristo es suficiente. Hemos dicho que el cristianismo es Cristo, hermano, amén. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular de la fe cristiana. Según Mateo 16 al 9, que es importante que nosotros leamos nuestras Biblias, porque de ahí encontramos que la doctrina, hermano, de la deidad de Cristo es y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de la iglesia cristiana. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Es decir, creemos en Cristo, creemos en la obra de Jesús, amén. Entonces, diga conmigo, Cristo es suficiente. ¿Para qué? Para todo. Para nuestras vidas como matrimonio, para nuestras vidas como padres, para nuestras vidas como gente socialmente puesta en un mundo que no pertenecemos a este mundo, aunque suene raro. Dígale al que está a su lado, tú no eres de este mundo. Si estás en Cristo, tú eres del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta serie de Cristo es suficiente, con el tema que hoy queremos compartir, es el ministerio revelado. Y vamos a tomar nuestro texto base. Acérquese alguien a nuestros invitados y lea su Biblia, por favor. Acérquese, por favor, mis hermanos del ministerio. ¿Qué pasó, hermanos del ministerio? Vamos a estar orando. Mire, aquí hay una Biblia con letra grande. Ten, por favor, acércate, Mari. Gracias. Y vamos a leer Colosenses 1, 25. Que dice de la siguiente manera: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dado para con nosotros, para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa noche llena de misericordia, llena de gracia, Señor, queremos pedirte que nos dirijas para hablar tu palabra a los corazones que estamos aquí, Señor, dispuestos para ser instruidos. Dios, muéstranos, enséñanos a través de tu palabra, porque es la única que nos lleva a conocerte, a saber y a entender tu voluntad, lo que tú tienes para nosotros y lo que tú quieres para nosotros. Señor, que nuestras vidas cristianas estén fundamentadas en la verdad de las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme hablar con denuedo, Señor, y que tu iglesia sea bendecida a través de tu palabra. Y la iglesia dice, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su amor y su misericordia. Fíjese que ahora el apóstol Pablo, después de hablar a los colosenses, después de presentarse a la iglesia como una autoridad y empezar a hablar de los asuntos relacionados con la vida, pero la vida cristiana, es decir, todos aquellos que profesamos creer en Dios como Padre, en Dios como Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Recordemos que en esta carta el apóstol Pablo va a afirmar la vida de los creyentes, porque estaban siendo confundidos por filosofías, por un montón de doctrinas humanas que estaban desviando la fe verdadera en el único Dios verdadero. De manera que no es la religión o las religiones las que nos llevan a Dios.
la que nos lleva a Dios, o el que nos lleva a Dios, mejor dicho, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo está ayudando a esta congregación a corregir esa falsa doctrina de afectar la persona de Cristo quitando su deidad. La importancia de la vida cristiana, hermano, depende de nuestra vida en Cristo. Decir que solo somos y creemos en Jehová, estamos a medio camino. Porque decir que creemos en Jehová, necesitamos a su Hijo Jesucristo, porque es el único camino al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Decir que creemos solo en Jesús, pues estamos a mitad del camino. Porque Jesús dijo: el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Y el que me tiene a mí, por obvias razones, tiene al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ahora Pablo, dentro de todos estos puntos que ya hemos mencionado y que está resaltando la divinidad de Cristo, ahora Pablo va a hablar precisamente afirmando el ministerio que Dios le ha dado, y nos va a llevar a cada uno de nosotros, así como llevó a los hermanos en esta congregación de Colosa, a estos cristianos, hermanos, va a hacer lo mismo con nosotros. Pablo hablará de su ministerio y dejará en claro, mis hermanos, que el llamado al ministerio siempre es algo revelado por Dios. Diga conmigo: el llamado de Dios para el ministerio solamente viene de Dios. Ahorita me va a entender. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquel que quiera servir al Señor debe tener bien en claro lo que significa ser llamado y lo que implica ser llamado por Dios en su orden y bajo autoridad. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, pues porque hablar de la palabra de Dios es un asunto muy serio. La gente está en vida o muerte, ya que se han levantado muchas religiones y muchas filosofías, las cuales dan muchas promesas, pero esas promesas están centradas en el hombre. Y una de las características, son muchas, pero una de las características más visibles de una religión que está centrado más en el hombre que en Dios es que ese hombre entra en desorden. Y cuando hablo de desorden, es que se involucra un montón de sincretismo, es decir, un montón de creencias. Y esas creencias llevan a filosofías, pensamientos humanos, donde el resultado son vivir con mentiras, vivir con enojos, vivir con pleitos, vivir con adicciones, vivir en inmoralidad sexual. ¿Y por qué digo que está centrado en el hombre? Porque esas doctrinas siempre están basadas a que la gente se sienta bien y esté bien, y le digan: tú eres una persona valiosa. Claro que somos valiosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué somos valiosos? Porque Cristo Jesús dio su sangre por ti y por mí. De otra manera, con todo amor, no valemos nada. No, yo sí valgo. Sí, valemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sabemos, hermano, lo que es y lo que implica el llamado, nos lleva a tener una clara visión, meta y objetivo. ¿Cuál? Cumplir la voluntad de Dios. Hay hombres, mis hermanos, que su visión, su meta y su objetivo no es hacer la voluntad de Dios, sino aprovechar la religión para sacarle provecho. Y si no, dígame, dentro de la historia de la humanidad hemos encontrado a muchos hombres que se han puesto como líderes religiosos y han llevado a la gente al suicidio, han llevado a la gente a practicar orgías, han llevado a la gente a odiar a sus seres queridos. ¿Por qué? Por un llamado que Dios no les hizo. Ellos mismos se autonombraron siervos de Dios.
Y ahora lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar, hermano, es precisamente la importancia de cumplir la voluntad de Dios para servirle. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Fíjate, hermano, existen pastores, servidores, incluso quienes quieren servir, pero hay un problema o un factor en contra de ellos. ¿Cuál? No tienen visión, no tienen metas, y muchas veces su visión, sus metas y sus objetivos están centrados en ellos. Cuando hablo de tener metas, visión y objetivo, es porque conozco bien lo que Dios ha dicho para los que nos llama a servirle. Entonces, si no tiene visión, no tiene metas y mucho menos objetivos claros de lo que es el ministerio y lo que implica el llamado de Dios, hermano, ¿qué cree? Pues no va a haber una actitud correcta de servicio. Su servicio va a ser erróneo. Y por un servicio erróneo vienen consecuencias. Consecuencias como desorden, desobediencia, queja, murmuración, divisiones. Afectan entonces gravemente la fe de las personas. Por eso la gente dice, yo ya no sé en qué creer, pues hay tantas cosas. Y luego decimos cristianos. Bueno, pues el cristianismo, hermano, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la gente te lea y diga, creo en Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida habla esa diferencia. Se dice, mis hermanos, de Gandhi, que cuando a él le preguntaron cómo le había ido con su experiencia con unos cristianos, como ustedes saben, en su momento, él como un humanista, pero no solo de filosofía, él buscaba la paz para su país, pedían alojamiento, y en su alojamiento, cuando le tocó estar en un estado, en los Estados Unidos, pues fue grave. ¿Por qué? Porque le tocó estar en un lugar cristiano. Pero ¿qué cree? En esos tiempos el racismo estaba gravemente, diga conmigo, grave. El caso es que después de que él salió, se dice que algunos reporteros le dijeron, ¿y qué piensas tú del cristianismo? ¿Y sabe cuál fue su conclusión? Él dijo, miren, creo en el Cristo que ellos predican, pero no creo en los cristianos. Oh. ¿Por qué? Porque tuvo experiencias difíciles. Mis hermanos, diga conmigo, servir a Dios es un privilegio. Amén. Servir a Dios. ¿Qué pasó, hermana? Póngale ahí, por favor, que Dios no habla por el celular. No es cierto. Siga conmigo, no se me distraiga. Servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Pero en orden. Todos los que estamos aquí, hermano, podemos servir a Dios directamente e indirectamente, pero debes de aprender a servir a Dios de manera ordenada. Debes saber, conocer y entender la visión, la misión y las metas del ministerio revelado del Señor. Y es lo que ahora Pablo, mis hermanos, pues nos enseñará, y es lo que vamos a estudiar. En estos pasajes que vamos a leer nuevamente, vaya conmigo a Colosenses, por favor, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 24 al 29. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok, espéreme, yo todavía no lo tengo. Colosenses capítulo 1, verso 24. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué, hermano? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio que ha sido manifestado a sus santos? Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es, mi hermano, este misterio revelado? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué hermosas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Vaya que si nosotros los pastores necesitamos aprender mucho de este hombre, de estos hombres, hablando del apóstol Pablo, pero no por él, sino por el corazón que formó Dios en él. Amén, hermanos. Nosotros predicamos de Cristo, pero también hablamos de aquellos hombres que siguieron la visión, la meta y el objetivo de Cristo. El primer principio que vamos a ver aquí, hermano, porque vamos a estudiar 8 principios sobre el ministerio que tú debes de saber. 8 principios sobre el ministerio revelado por Dios. Vámonos rápidamente a ver el primer principio. Colosenses 1, vamos a leer el verso 23, porque aquí está el primer principio. Dice: si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, ¿qué dice, hermano? Dígalo fuerte conmigo: fui hecho ministro. Aquí entonces el apóstol Pablo, hermano, ¿qué va a establecer? El origen del ministerio. El origen del ministerio. ¿Y sabe en quién está el origen del ministerio? Dice Pablo que fue hecho en Dios. En otras palabras, Dios lo había llamado al ministerio. En sus planes, mi hermano, del apóstol Pablo, ¿qué cree? No estaba en escoger el ministerio. Y esto es muy importante que aprendamos. Diga conmigo: yo no escojo servir a Dios. Esto es un asunto que solo le pertenece a Dios, mis hermanos. Tú no escoges servirle al Señor. Cuando uno escoge servirle al Señor, sirve a su manera y desordenadamente, y hacemos cosas que a veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Por eso es que ahora el apóstol Pablo se dirige a los colosenses, a estos cristianos, para él enseñarles acerca, recuerden que es una iglesia, y que estas cartas tienen como propósitos, hermanos, ordenar nuestra forma de cómo conducirnos en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Primera Timoteo capítulo 3:15, ahí es donde Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo para que te sepas conducir en la iglesia, pero también dalo a la iglesia. Amén. Entonces, este primer principio, mis hermanos, es que Dios escoge a quién le va a servir. El apóstol Pablo, repito, en su corazón no estaba a servir a Dios, mucho menos servirle a su iglesia. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque en Hechos 9, del 1 al 2, mis hermanos, apúntelo solamente, ahí encontramos cómo Saulo dice estos textos, que estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores de Jesús. Por eso no era su intención servir a Dios, mucho menos a la iglesia de Cristo. Los estaba matando. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacarlos de las sinagogas a todos los que seguían las enseñanzas de Jesús. Por eso puedes darte cuenta cómo hoy día se persigue solo a la iglesia cristiana, pero no te vas a encontrar nunca que están persiguiendo a católicos, con respeto lo digo, iglesia tradicional, mormones, testigos de Jehová, solo Jesús, bueno, otras. No lo vas a encontrar. ¿A quién están persiguiendo? A los cristianos. Así es que en los versos que nos muestra Hechos, mis hermanos, precisamente en el verso 6, dice que en camino a Damasco, Dios le hace un llamado ¿a quién? A Pablo, al ministerio. Y dice el verso 6 que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. ¿Recuerdan cómo quedó Pablo? Quedó ciego. ¿Y qué más? Nada más. Quedó ciego. Pero dice que lo levantaron, lo llevaron a la casa de un hombre. Le dijo: levántate. En los versos 12 al 14, el Señor habló a otro escogido, quien le servía. ¿Recuerdas quién era? Ananías. Otro hombre también escogido por Dios. Y le dijo: levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas. Busca a un hombre de la ciudad de Tarso. Recuerden que él iba para Damasco. Dice: ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Ora por él. ¿Recuerdan? Pablo no tenía su intención de servir. Incluso Ananías le dice al Señor: pero Señor, me han contado que este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Y en el verso 15 dice: sin embargo el Señor Jesús le dijo: ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Entonces, ¿quién escogió a Pablo? Dios. No él nos escogió. Tú no te escoges cómo servir a Dios, mis hermanos. Dios te escoge para servirlo a Dios. Él va a usar instrumentos para edificar la iglesia, o solamente tú serás parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Serás oveja. ¿Cuántas ovejas hay aquí? No, pero hazlo como oveja, si no, entonces no eres oveja. Es cierto. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Pues yo soy oveja también, hermano. Y le dice: escogí yo, este es mi instrumento. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero quiero que note esto: para llevar, dice, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Ahora pregunto, hermano, según el texto, ¿quién escogió a quién? ¿Pablo a Cristo o Cristo a Pablo? ¿Quién escogió a Pablo? ¿Pablo a Dios o Dios a Cristo? O Dios a Pablo. Dios a Pablo, mis hermanos. Entonces podemos ver con claridad, hermano, que el ministerio revelado por Dios a Pablo fue una acción divina. Qué importante es saber esto. ¿Por qué? Porque hoy día, te repito, muchas religiones hay en el mundo y que se dicen ser representantes de Dios, pero su camino, hermano, y sus hechos no los llevan a Dios. Porque una persona que realmente es dirigida hacia Dios, su estilo de vida no es el mismo. Su vida cambia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios verdadero y real. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 9:16 encontramos lo siguiente. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En Hechos 9:16, mis hermanos, ahí encontramos cómo el Señor le dice a Ananías: yo le mostraré cuándo le es necesario, fíjese, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De manera que Pablo entonces no fue un servidor, diga conmigo, acomedido o voluntariado. Hermanos, esos hay y muchos, acomedidos o voluntariados. Miren, podemos identificar, y es importante que identifiques en la iglesia quiénes son gente acomedida. Hay gente acomedida en la iglesia y voluntariados. Es decir, son personas que tienen una iniciativa. Tristemente esa iniciativa es personal, no es por un llamado. Y aquí es donde tú y yo debemos de tener mucho cuidado en el orden de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque servir a la iglesia debe de ser de una manera correcta. Puedes preguntarle a algunos y decirles: oye, ¿por qué haces esto y esto? ¿Quién te llamó a servir? Y dicen: yo me llamé. A mí nadie me dijo, yo me llamé. Bueno, pues, ¿qué crees? Debes de tener cuidado en esto que haces, en esto otro, porque no es la manera correcta. Pero usted, ¿quién es para decirme?
Bueno, pues somos los encargados ¿de qué? De la congregación. No somos los dueños. Hermano, un pastor no es dueño de una iglesia, mucho menos de las almas. Cristo es el dueño de las almas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor lo puso como supervisor. Mira, déjame darte algunas características de la gente que es acomedida y voluntaria. Por ejemplo, sus características es que son hacendosos, son atentos, convidados, compartidos, dan y dan. Diga conmigo, dan y dan. Y vuelven no, eso. Pero ¿qué crees? No se sujetan al orden del ministerio. ¿Dar está mal? No. Tú puedes dar fuera de la congregación, puedes tener un corazón generoso, dadivoso, pero a veces, afuera entonces tú puedes ser generoso, dadivoso, porque ¿cuántos saben que el Señor dice que seamos buenos con los necesitados? ¿Cuántos saben que fuera de la iglesia hay mucha gente pobre? ¿Sí o no? Bueno, puedes hacerlo de corazón, pero servir, ser alguien que va a servir en la iglesia, debes de hacerlo con orden. ¿Para qué? Para no desordenar a otros. A lo mejor tú quieres ser bueno y le quieres dar y le das a la gente, pero ¿sabías que hay gente que se aprovecha? Y cuando se aprovecha, ¿a quién creen que le echan la culpa? Pues al pastor. Ya pasó, alguien me llamó y me dijo: pastor, una de sus ovejas me debe esto. Y le dije: caramba, ¿y cuándo a mí me dijiste que hiciste un trato con ella? Bueno, pues no, la verdad yo no le dije, pero me hizo esto. Le dije: bueno, pues ¿qué crees? También la Biblia dice que si tienes un percance con tu hermano, Mateo 18 dice: acércate a hablar con él. ¿Ya fuiste a hablar? No, pues la verdad no, pero usted es su pastor. Sí, mira, puedo hacer algo, pero si tú primero hubieras venido y me dices: oiga, pastor, tengo en mi deseo y en mi corazón apoyar a alguien, entonces yo te diré sí o no. El pastor tiene escogidos, a unos sí, a otros no. No, yo no tengo escogidos ni con quién quedar bien, pero yo puedo saber como pastor quién sí y quién no. ¿Amén o no amén? No me vea feo, hermano. La Biblia lo enseña. No es cierto, no me ven feo. Mire, al que Dios llama, hermano, reconoce. Diga conmigo: al que Dios llama, Dios lo reconoce. ¿Por qué? Porque ese hombre que es llamado, esa mujer que es llamada, saben la responsabilidad de ese llamado revelado. ¿Cuál es la responsabilidad de un llamado? Bueno, primero, escuche lo siguiente: atiende al llamado. ¿Quieres servir en la iglesia en cualquier área? Atiende al llamado. Porque atender el llamado, ¿qué significa? Responder a la voluntad y propósito que Dios tiene para tu vida. Allá afuera, mis hermanos, todos los que trabajamos, ¿cuántos saben? Y esto lo aprendimos bien ahora que vino el pastor Carlos Olivares y nos compartió. Pues allá afuera, en las empresas, en tu manera de trabajar, tú puedes ser solidario, ¿cierto o no? Tú puedes manejar y hacer las cosas como tú quieras, pero ¿qué crees? Dentro de la casa de Dios, ¿qué crees? No se trabaja igual. Hay un orden. ¿Por qué? Porque así cuidamos las vidas de todos los que vienen a esta congregación, sin hacer elección. Son bienvenidos, hermanos, con mucho dinero, con poco dinero y sin nada de dinero. Yo soy uno de ellos. Voltea que está a su lado y dile: ¿de cuánto tiene? No lo vaya a hacer eso. Pues claro que no. Hay iglesias donde sí hay elitismo, ¿sí lo sabías? Andan viendo a ver cómo llegas, si llegas bien vestido, en qué carretota, en qué carrito. Si eres en un bocho, siéntalo hasta allá atrás. Vienes en un camionetón, pásalo hasta el frente, ¿verdad? Pues no. Por eso es importante, mis hermanos, responder al llamado de Dios. Dios, mira, hay un sentir de servir.
sí, atiende el llamado, pero en orden. Y si no, no. Hay un peligro cuando no se atiende el llamado. Si Dios te ha llamado a servir, atiende el llamado. Si no, vas a ver todos los problemas que te va a acarrear. ¿Qué? No atender el llamado. Pero también, si Dios no te ha llamado a servir, no te metas un llamado que Dios no te ha llamado, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque también te meterás en problemas. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no te llamó. Amén, hermanos. Ahora, atender el llamado, ¿qué implica? Número 1, escuchar y obedecer la voz de Dios. Primera de Samuel 3:10. Solo apúntalo. Escuchar y obedecer. ¿Cuántos de aquí saben escuchar y obedecer? Eso es importante. Porque si nada más escuchas, pero no obedeces, te vas a meter en problemas. ¿Con quién? Con Dios y con tu estilo de vida. Número 2, seguir su guía y dirección. Proverbios 3:5 y 6. Una vez que escuchaste y obedeces su voz, bueno, tienes que seguir la guía y la dirección que da Dios. De hecho, mis hermanos, eso es lo que hacemos nosotros como pastores. Yo no me dirijo solo, yo no gobierno solo en esta congregación. Bendito sea el Señor por los pastores que están atrás de mí y por el ministerio que está en esta congregación y que estamos formando a varios hombres para el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa van a ser diáconos y otra cosa van a ser ancianos, hombres que tienen experiencia para servir a Dios. Número 3, vivir según sus principios y valores. ¿De quién? De Dios, de la palabra. Mateo 22:37 al 40. Número 4, vas a utilizar tus dones y talentos para la gloria de Dios, no para tu gloria. Y número 5, vas a sacrificar tus deseos personales por los deseos personales de Dios. Ya no va a ser en tu tiempo. Pastor, quiero servir, pero nada más puedo de lunes a martes y después de jueves a viernes. No cuente conmigo sábado y domingo porque son los días para mí. No, hermano, esa agenda no existe. Ahora, no con esto, déjame decirte, en esta casa de oración y en las casas de oraciones, nosotros, hermano, no controlamos las vidas de nadie. Toda familia tiene el derecho de salir de vacaciones con su familia. ¿Sí o no, hermanos del ministerio? A algunos le decimos sí, pero no abuses. Amén. Entonces, mis hermanos, qué importante es que ese ministerio que implica orden y estar bajo autoridad. Primera a los Corintios 14:40. Eso es ser un doulos de Jesús. ¿Recuerdan qué significa doulos? ¿Cuántos de aquí son esclavos de Cristo? ¿Y acá? Porque acá yo escuché. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Bueno, si somos esclavos de Cristo, escuche, no hacemos el servicio como queramos o sintamos. Servir, hermano, es alguien que está bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, servir, si es alguien autonombrado, mis hermanos, entonces él va a ser su servidor. Hoy muchos se autonombran. ¿Qué crees? Hay muchos que se autonombran apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, incluso hasta cantantes o músicos, hermano. Y Pablo nos dice, el origen de su ministerio fue revelado, hecho en Dios. Por ejemplo, rápido, hermano, Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ya vio? Claramente Pablo dice que él fue, ¿por quién? Llamado por Dios. Primera a los Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y si tú sigues leyendo Efesios, Filipenses y aquí en Colosenses 1:1, así se presenta Pablo. Mira, Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
en todas, perdón, por voluntad de Dios. Ahora, puedes notar, hermano, que en todas sus cartas Pablo dice su origen de su ministerio. ¿Y en qué fue hecho su origen del ministerio? En Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien, hermano, tiene y está en el origen que es Dios, entonces Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Primero a los Corintios 9:16 dice algo muy importante. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Lo que está diciendo es que quien impuso o quien le dio, quien lo puso, fue Dios. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Sabe por qué es importante el orden del llamado, hermano? Por las almas. Porque hay mucha gente que tiene la necesidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que hay gente que necesita de Dios? Hay gente que tiene buenas intenciones. Ellos quieren amar a Dios. Por lo tanto, alguien que tiene buenos propósitos o buenas intenciones tendrá buenos propósitos. ¿Cuál? Servir a Dios. Y alguien que ama a Dios tiene buenos propósitos. ¿Cuáles son? Servir a Dios. ¿Cuál es su objetivo? Salvar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros no salvamos a la gente. ¿Quién la salvó? Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero tu testimonio y tu estilo de vida ayudará a la gente a salvarse. ¿Cuántos saben que un buen trato de un ujier a la gente que viene es importantísimo? Es tu testimonio. Y la gente va a decir, ay, qué bonito me tratan las ujieres. ¿Me pudiera vivir con ella? No sé. Los adolescentes en sus clases. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, servir a Dios, el apóstol Pablo dice, y ay de mí que no anunciar el evangelio. Así es que si Dios me hizo el llamado, ay de mí si no lo sigo en el orden. ¿Quieres servir? ¿Quieres ser generoso con los hermanos en la congregación? Vente, te preparamos y sirve en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque te vas a encontrar, puedes encontrarte a gente que no tiene la intención nada con Dios y se va a aprovechar de ti. ¿Y qué va a pasar? Te vas a enojar con Dios. Es que yo quise hacerlo de bien, de mi corazón, y ahora hasta ya me hizo esto y entonces te enojas con Dios. Y a veces hasta te terminas enojando con el pastor. Es oveja, es igualito que él. Eso es duro. Entonces, mis hermanos, Pablo dice, predicar el evangelio, pero debe de predicarse el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante que tú prediques el evangelio y no predicamos fábulas. Por eso cuando tú vienes no predicamos entretenimiento. Mucho menos te decimos, saca lo mejor de ti. Imagínate, pero muchas veces se predican de mitos. ¿Y qué crees? Pura prosperidad. Muchas iglesias que solo hablan de prosperidad, dinero, dinero. Y hubo un caso de una mujer que murió su esposo y su esposo le dejó, hermanos, hoteles de herencia, automóviles de herencia. Fue una congregación porque ella se sentía vacía. Decía ella, es que yo no necesito dinero, el dinero no da la felicidad. Si diera felicidad el dinero, ¿por qué muchas veces el hombre quiere terminar con su vida? No, voy a casarme porque si me caso es la felicidad. Si fuera el matrimonio la felicidad, ¿por qué muchas veces por qué hay tantos divorcios? Entonces, ni es el dinero ni el matrimonio. Ahora, no te estoy diciendo que no te cases, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la verdadera felicidad no se encuentra en el hombre, se encuentra en Cristo. Entonces, predicar el evangelio nos debe de llevar a entender que no son fábulas, ni mitos, ni mucho menos prosperidad. Entonces, esta mujer dijo, no, yo no estoy buscando, porque estaban hablando, no, Dios quiere darte y bendecirte. Y ella decía, si eso yo tengo y de sobra. Al final, porque le dieron el mensaje al pastor que había una persona ahí de mucho dinero, se acercó a ella y le dijo, no, aquí estamos para servirte, Dios quiere darte lo que necesitas. Y ella dijo, pues yo es que yo no ando buscando esto,
Yo estoy buscando algo que llene mi corazón, que me dé paz. Pero ¿qué crees? Ese evangelio era un evangelio falso, porque habla de puras fábulas, puros mitos, pura prosperidad. Mira lo que dice 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, es decir, de los bienes de otros. ¿Cuántos saben que hablar del evangelio no es mi evangelio? De hecho, el evangelio es un bien de Dios, no es nuestro. Y yo tengo que predicar el evangelio con un interés correcto, por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 2: ahora bien, se requiere de los servidores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, si queremos servir al Señor directamente, ¿cómo es directamente? En un ministerio. Eres bienvenido, vente preparándonos para servir. Pero si quieres servir de manera indirecta, ¿cómo es esa manera indirecta? Bueno, fíjate que Pablo, vaya rápidamente conmigo a Romanos 12, por favor, rápidamente. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 8. Recordemos que ahí Pablo está hablando de los dones, ¿verdad? De los dones ministeriales que son para servir en la iglesia. Desde el verso 6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servir, ¿qué dice, hermano? En servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿qué dice? Con liberalidad. ¿Qué sabes de qué está hablando ahí? Que hay cristianos que tienen don de dar. Dígale al que está a su lado: ¿tú eres un cristiano que tiene el don de dar? Sabe. Bueno, si tienes el don de dar, ¿qué crees que dice aquí? Debe de ser con orden. Con orden. Sí lo hay. Y mira, incluso dice el que con liberalidad, el que preside con solicitud, habla de liderazgo, el que hace misericordia, ¿cómo dice? Con alegría. Esto quiere decir que hay gente, hermano, que también tiene el don de ayudar a otros hermanos que están en momentos difíciles en su estado de ánimo, de desánimo. Ese es un don bien bonito que Dios te pone, el animar a otros. Ese es un don bien hermoso que no todos tenemos. Pero dice, ahora vaya primero a los Corintios rápidamente, primero a los Corintios 14:40. Y léalo con mucha alegría y gozo. ¿Cuántos dicen amén? No creo que hoy acabemos nuestro tema. No me gusta que siempre haya una segunda parte, pero quizás van a dar hasta 5 partes, yo creo. Mire lo que dice verso 40. Léalo conmigo con amor. Dice: pero hágase todo. Hermano, ¿qué es todo? Todo. ¿Qué dice? Decentemente y con orden. ¿Sí dice así o no? Entonces, qué importante es el mensaje que Pablo le está dando a la iglesia. Segundo principio, rápido, vámonos al segundo principio. Colosenses 1:24, mis hermanos. Ahora dice Pablo, ahora, ¿qué dice? Me gozo en lo que padezco por vosotros. Recordemos que Pablo era prisionero, ¿en dónde? En Roma. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿cuál es el segundo principio? Mira, para servir a Dios, tú necesitas tener una actitud correcta. ¿Cuál? La actitud del gozo en tu vida. Qué importante, hermano. Ahora, gozo no significa que siempre me vas a ver así: hola, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. No, hermano, sí. Ahorita veremos en el tercer principio que se padece en el ministerio. Se sufre. Entonces aquí Pablo dice que la actitud de un siervo, de alguien que tiene un llamado, debe de ser del gozo. Fíjate, el gozo en el ministerio, una vida de gozo.
Ahora vámonos a la palabra griega para poder darle ahí la intención de esta palabra que Pablo está utilizando para instruir a la iglesia. La palabra gozo viene del griego chairo, hermano, o Jairo. ¿Alguien de aquí se llama Jairo? Fíjate, ¿cuál es la idea de esta palabra? La idea de esta palabra, chairo, hermano, es ser feliz, estar calmadamente en todo momento a pesar de padecimientos, pruebas, aflicciones por causa del evangelio. Uno va a decir, híjole, no, pues ya no estoy calificado. Fíjate qué importante, el apóstol Pablo, hermano, él tenía una actitud correcta en el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando eres llamado por Dios, es Dios quien se encarga de llenarte del Espíritu Santo. El gozo, mis hermanos, fíjese, tanto el gozo como los sufrimientos de Pablo eran reales en los momentos de escribir esta carta, porque Pablo la estaba escribiendo desde la prisión. Y pregunto, ¿usted qué cree que Pablo estaba en una prisión como la de Pablo Escobar? ¿Cuántos recuerdan la cárcel de Pablo Escobar que hizo en Colombia? No, pues todo el mundo desearía estar en la cárcel así, de lujo, con alberca y con todo, hermano. Pablo no estaba en ese asunto. Eran calabozos, hermanos, de más de 3, 4 metros de profundidad, humedad, frialdad, ratas, cucarachas. Bueno, ya no digo más por si no, ay, no pasó. Pablo, hermano, enseña en estos versículos cómo debemos nosotros contemplar los sufrimientos que se experimenta en el proceso de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. Algo que Pablo está haciendo también era conducirlos a la madurez espiritual en el ministerio. Lo que quiere decir, hermano, que Pablo experimentaba un gozo constante al proclamar el evangelio y ver los resultados. En otras palabras, él no se desanimaba si ya le predicaste a alguien y no quiere. No te preocupes, tranquilo, tú solo sigue orando. ¿Cuántos dicen amén? Si no quiere, ya no es problema tuyo, ya le predicaste el evangelio. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ora por él. Y no estés ahí porque te van a decir, bueno, ya, no, ya. Ahora, ¿pueden notar la gran paradoja del apóstol en su actitud? ¿Por qué? Porque dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Gozarse y padecer son experiencias opuestas, ¿sí o no? A ver, ¿cómo que me voy a gozar? Y el sufrimiento. ¿Recuerdas a Santiago, medio hermano de Jesús, cuando dijo en Santiago 1:2, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Y alguien dice, ¿cómo que voy a alegrar cuando esté en pruebas y en pleitos y en cosas difíciles? Bueno, la intención, aunque son textos, déjame explicarte. Aquí habla de ese gozo, es que después de que pasaste la prueba, tú no perdiste tu fe en el Señor. Ten por sumo gozo, no pierdes el gozo. ¿Por qué? Porque tú no dependes de tu estado de ánimo para tener paz. Tú dependes de tu comunión con Dios, que es tu paz. Entonces, en la vida de Pablo, hermano, ambas realidades están presentes porque está absolutamente seguro de ¿qué? De su llamamiento. Cuando alguien está seguro que Dios lo ha llamado, él dice, sé que van de la mano, que el gozo y el sufrimiento. A veces queremos servir y estamos ahí dispuestos a servir, pero hablan de ti, te hacen una mala cara y dices, no, yo así ya no juego. No. Que me traten bien, no te van a tratar bien. Ser pastor no es bonito. A veces te quieren, a veces te dicen, pastor, lo quiero. Y a veces, pastor, lo quiero, pero lejos de mí. Pastor, bueno, sigamos. Lo que significa que la actitud con la que servimos en el llamado es muy importante. Es muy importante. Y Pablo, hermano, vaya que se enseñaba. Filipenses, rápidamente, Filipenses capítulo 4, verso 6.
Perdón, 4:4. Filipenses 4:4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué hombre? Está hablando del regocijo cuando que él estaba en donde, hermano, en la cárcel. Entonces Pablo sabía que el llamado era un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo sé que el llamado es un privilegio, debo de saber que no es un favor. Así es que cuando tú des algo, no esperes recibir un favor. Dalo de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y esa actitud es vista bien delante de Dios. Hermano, el llamado es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? No una obligación. Alguien que hace las cosas por obligación ya no tiene gozo. Perdió su gozo. ¿Por qué? Pues porque sus motivaciones no eran las correctas. El llamado es por amor. ¿Cuántos dicen amén? Y no por interés. El llamado es para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Recuerda, hay almas que están en juego en una congregación. Entonces esas almas necesitan ser instruidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, muchos no quieren la paradoja del ministerio. ¿Cuál es? Gozo en lo que padecemos por Cristo. Tengo gozo, pero también tendré pruebas, aflicciones. ¿Sí o no? Hebreos 12:2. Mira lo que dice Hebreos 12:2. El autor de este libro dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice, hermano? Sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sabe cómo murió Jesús? Con gozo. Pero mira lo que dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, qué importantes son estas características. ¿Sabes por qué? Porque el primer servicio que debes servir, valga la redundancia, si lo estoy haciendo, es en tu casa. ¿Sabes que servir en el hogar es difícil? ¿Servir a un esposo con un carácter duro es difícil? ¿Servir a una esposa con un carácter duro es difícil? ¿Servir a los hijos con carácter duro es difícil? ¿Y los hijos servir a los padres con carácter difícil? Digo, porque ahí estamos todos, ¿sí o no? ¿A poco nada más los hijos? ¿O a poco nada más el papá? ¿O a poco más la mamá? Miren, aunque papá y mamá tienen virtudes hermosas, pero también tenemos errores y tenemos pecados. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, qué importante es que tengamos nuestra comunión con Dios? ¿Por qué? Porque un esposo que tiene el llamado del Señor, ¿para qué? En primer lugar, tienes el llamado de Dios para servir primero a los tuyos. ¿Por qué cree que el hombre no quiere a Dios? No quiere lo que es realmente Dios. ¿Por qué? Porque por eso existe el machismo, por eso existe el feminismo, porque cada uno, ¿qué dice? No, yo aquí mando. Y ahora las mujeres, no, pues yo ahora ya soy presidente. Ah, no, eso no. Ya llegó el tiempo de las mujeres. Bueno, sí, pero no con desorden, porque es cierto, muchas mujeres sufren. Y déjame decirte que yo recuerdo que aunque era cristiano, mira, hoy entiendo que sabía de Jesús, pero no lo conocía. Porque si yo realmente hubiera conocido a Jesús, nunca hubiera lastimado a mi esposa con mis palabras cuando estábamos recién casados. Recuerdo que la empujé, nunca la golpeé. Yo golpeaba el closet, ahí me desquitaba y hasta le hice un hoyote. Y el Señor me dijo, ya, bájale. ¿Ah? Y tuvo que tratar conmigo y tuvo que formarme. Fíjese, ahora que estuvieron nuestros pastores, nos sentamos los cuatro y pedimos consejo a nuestros pastores. Y yo le decía, pastor, mire, aquí está mi esposa, pero quiero pedir consejo por esto y esto y esto. Pero yo
tengo una conciencia tranquila. Yo no golpeo a mi esposa, yo no la ofendo con malas palabras, yo no la empujo. Pero si está esto, hermanos, claro que yo pido consejo también. Pues imagínense que les andamos diciendo, pidan consejo, y nosotros los pastores, ¿no? ¿De qué se trata? No, yo pedí consejo, pero hablé con una conciencia sana. ¿De qué? De que yo quiero llevar realmente el ministerio. ¿Cuál es el primero? Servir en nuestras casas, que nuestras esposas crezcan sanamente. Amén, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que soy el superpastor y el superhombre. No, yo no estoy hablando de eso. Claro que tenemos discusiones, pero hay algo que hemos aprendido, que a veces cuando nos enojamos, escuche bien, hermano, no pasa ni una hora, nos arreglamos, porque no nos dormimos enojados. Simplemente no le hablo, pero no enojado. Es cierto. Alguien así le digo, pastor, llevo 15 días, no peleamos, pero ni le hablo. No. Entonces, mis hermanos, ¿se da cuenta qué tan importante es conocer a Dios? Conocer para vivir con sabiduría. Recordemos que eso ya lo vimos. Entonces alguien dirá ahorita, pastor, es que ese es un tema como para servidores. Caramba, ¿y qué son todos los que están aquí? Somos servidores de Cristo y necesitamos la guía del Señor para seguir bendiciendo la vida de nuestras esposas. Y esas esposas que respetan a su esposo con amor, así lo sirven. Y los hijos pues lo ven. De hecho, yo le dije a mis hijas, hablen, ¿qué tienen que decir de mamá y papá? Y mis dos hijas dijeron así, Yo le dije al pastor, voy a hacer esto porque es importante. ¿Se imagina, hermano, que yo estamos acá y bien acá y mis hijas con cosas en su corazón? Y vaya, abrieron su corazón. Y yo dije, llegando a la casa, no, fue bueno. Aunque no dijeron muchas cosas que yo sé, todo el Señor me lo dijo. Y me dijo, tienes que servir mejor en esto a tu esposa y mejor en esto a tus hijas. De verdad, hermano. O sea, aquí no crea, yo nunca me voy a poner ejemplo de nada. El ejemplo es Cristo. Entonces, pero lo tengo que vivir. Tengo que vivir, hermano, que estamos en Cristo. Es decir, el gozo cristiano es una virtud de la obra del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas 5, 22 al 23, ¿recuerdas cómo empieza el orden? Amor, gozo y paz. Ahora, estas tres virtudes tienen relación principalmente con Dios, hermano. El amor es el primogénito entre todas las virtudes. El gozo es el resultado o una consecuencia de un creyente verdaderamente que ama a Dios. Por eso, mi hermano, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿qué crees? Tendrás gozo en medio de las dificultades. ¿Cuántos han visto a sus esposos cambiar de unos años para acá? Bueno, sigamos orando. Señor, te pido por los esposos de mis hermanos. A ver, otra vez. Esposas, ¿has visto cambio en tu esposo, sí o no? Bueno, esposos, ¿han visto cambio en sus esposas, sí o no? ¿Qué pasó? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Yo sí, mis hermanos. Ay, sí, el pastor. No, pues, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué hacemos aquí, hermano? Discúlpame, pero alguien que vive, si alguien dice, ay, sí, apariencia, escúchame bien, alguien de apariencia no dura tanto, hermano. Así de sencillo. La apariencia sale. No somos perfectos, claro que no. Cometemos errores, pecamos, pero ¿sabes qué pido? Gracia. Me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, me equivoqué en esto, dame fuerza, dame de tu gracia y sigo adelante. ¿Por qué? Porque ese es el resultado, una consecuencia de alguien que ama verdaderamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo consiguiente tienes la paz, que es el resultado de la reconciliación entre Dios y nosotros, que logró Cristo al padecer en nuestro lugar la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora pregunto, ¿conoces a alguien que no se empeña en vivir confiada y alegremente? ¿Cuántos no quieren vivir con alegría, hermano? Con felicidad, pues muchos. Ahora, sí o no, todo lo que a veces hacemos, hermano, esperamos que nos brinden mayor nivel de alegría. A veces, yo voy a hacer esto, porque esperas que alegría. Pero escucha, hermano, esta alegría está disponible para ti, pero escucha bien, no por algo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo por ti. Todo lo que tú vas a hacer, hermano, lo vas a hacer por gratitud. Y no para, Señor, hago esto por gozo. Espérame, ya Jesús lo ganó por ti en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué necesitas? Relación personal con Dios. Tener una intimidad más frecuente, más diaria con el Señor. ¿Para qué? Salmo 102, mira lo que dice. Servir a Jehová, ¿cómo dice? Con alegría. ¿Ya vio? Hermano, ahora, ¿quiénes son los que sirven a Dios con alegría? Verso 3. Los que reconocen que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, hermano, mira lo que dice el Salmo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces Pablo, hermano, experimentó las batallas del ministerio, pero con una actitud correcta. ¿Cuál fue su actitud? Una actitud con gozo. Ahora yo pregunto, ¿estás dispuesto a tener una actitud en tu matrimonio con gozo? Bien poquito. Los demás, todo aquel que quiera servir a Dios, escúchame, te vas a encontrar con las vicisitudes del ministerio, de la vida, del servicio. Así que el principio es estar siempre en una actitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos al siguiente principio. Tercer principio, hermano. El sufrimiento en el ministerio, es decir, en el servicio. Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este tercer principio, mis hermanos, está hablando de los sufrimientos de Pablo. Dice que eran producto de ¿qué? De sus persecuciones efectuadas por un mundo que por naturaleza es hostil a Cristo. Hermano, mire, por naturaleza cometemos el error de hacer sufrir a la gente a veces. ¿Sí o no? ¿O tú no? ¿Tú no haces sufrir a la gente? No, yo, pastor, yo soy bueno. Bueno para lastimar. Todos hemos cometido esos errores. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, hermano. Pero, escuche Juan 15:18. Vamos rápidamente a Juan 15, por favor. Ya casi termino. Juan 15. Vamos a leer verso 18. Dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces escucha bien, hermano, si el mundo te es hostil contigo, no es por causa de ti, es por causa de Cristo. ¿Cómo, pastor? Sí, por tu testimonio, porque tú no das mal por mal. La gente puede hacerte y deshacer, e incluso hasta hacerte brujería y vudú, y hasta hacen ¿cómo se llama? Santería, y te andan echando. Pero ¿qué crees? Esas armas no prevalecen contra los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te tiene protegido. Su Santo Espíritu nos guarda. Hermano, yo recuerdo cuando estuvimos en Ojo de Agua, donde teníamos la iglesia, enfrente había un santero. ¿Y sabe qué nos aventaban? Palomas muertas. Nos aventaba heces, gallinas muertas aparte. Es que había un montón de palomas, pero él nos echaba gallinas, esas laminitas. Hermano, estaba intestado en el jardín, en la entrada, perdón, un montón de las imágenes de la muerte. Entonces, muchas cosas aventó este hombre, porque estaba, según él,
invocando a sus espíritus para que la iglesia marchara. ¿Sabes por qué? Porque no tenía gente. ¿Y qué crees que pasó? ¿Cuántos años duró, hija? 3 años, 4 años. ¿Y qué cree que pasó? Murió. De la nada, hermano. ¿Y qué cree? La iglesia duró ahí 6 años. Y nosotros seguíamos. Y me decía algunos comentarios: pastor, ¿por qué? Hay que hacer una velada de oración para arrastrar toda la maldad. Y le dijimos: bueno, si hacemos una velada de oración es para honrar al Señor, pero ¿tú crees que vamos a hacer lo mismo? No, pues ahora sí, pues órale, ahora nosotros contra ti. ¿Eso qué? Eso enseñan, pero no es correcto. Si hacemos una velada de oración es para glorificar a Dios. Y el Señor guarda a los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le dan ofrenda de palmas al Señor? Él guarda a los que le temen. Amén. Las aflicciones de Cristo, hermano, por su cuerpo, que es la iglesia, dice Pablo. Dice el verso 19 de Juan 15, perdón: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, mis hermanos, esta frase guardar habla de una relación directa con lo que Cristo dijo a sus discípulos también en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué más dice? Mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Los sufrimientos, hermano, que los cristianos experimentamos en este mundo se deben primordialmente al hecho de que el mundo como sistema, hermano, está controlado, ¿sabe por quién? Por Satanás. Los cristianos, hermano, ¿cuántos saben que representamos a Cristo en este mundo? Entonces, si este mundo, en tu trabajo, tus vecinos, incluso tu familia, te va a rechazar, ¿por qué? Ya te hiciste cristiano, cruz, te van a decir, y te van a deshacer. Has traicionado, no queremos nada contigo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Hay muchos que dicen: no, yo prefiero a mi familia. Bueno, ¿que fuiste a tu familia? Satanás, hermano, descarga su ira ¿contra quiénes? Contra los cristianos. ¿Y cómo? Pues por medio de la gente que no tiene a Cristo. Te va a querer herir, lastimar, agredir, va a hablar de ti, va a inventar mentiras. Diga conmigo: que sean mentiras, pero nunca verdades. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, híjole, usted no ha visto, no está ni para saberlo, pero últimamente nos han aventado ahí y directos a mí. Pero te imaginas que yo me ponga en el... sí, órale, en el nombre de Jesús, y con un texto bíblico, ¿no? Que vea que soy bien pastor. No, hermano, si es verdad, pues me va a incomodar y yo le voy a seguir. Pero como nada de eso es verdad, yo no tengo por qué responder igual. Pablo, hermano, nos dice en 2 Corintios 4:8, dice que estamos atribulados en ¿qué? Todo. ¿Recuerdas el canto que entonamos? ¿Cuántos están atribulados en todo? Ahora, ¿qué es todo? Otra vez, ¿qué es todo, hermano? Todo. Pero mire, mas no angustiados. ¿Por qué no estás angustiado? Porque tienes el gozo del Señor. ¿Qué cree que no nos angustia cuando la iglesia vemos que no, que el Señor está moviendo? El Señor va a cernir la iglesia y eso nos pega principalmente a nosotros. Pero a veces vamos a estar atribulados también fuera de la iglesia, mis hermanos. ¿Qué más dice? En apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza que se llama Cristo. Él te dijo: yo voy a estar contigo
todos los días de tu vida. Pero necesitas permanecer en mí. Verso 9: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermano, ¿sabe por qué Pablo habla de esta manera? Porque sabía, conocía y entendía la visión, la meta y el objetivo de su servicio revelado. De manera que, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Bueno, tú debes de confiar, debes de saber, de conocer y entender que en tu matrimonio también vas a padecer. La pregunta es cómo vas a responder cuando tu esposa o tu esposo o tus hijos te intenten apartarte de Cristo. No, ya no vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque tal cual, pum, pum, pum. Y tú, no, sí es cierto. Sí es cierto. Y también me lo oí, y le sigues. ¿Sabes qué estás olvidando? Que tu actitud, una actitud de gozo. Así que si tu actitud fue sabia, prudente y perseverante, la vas a manifestar como con gozo. Hechos 26-25 dice lo siguiente. Fíjese de Pablo. Pablo con Silas, recuerdan que fue a predicar y de repente los detienen y los meten a la cárcel, y mira lo que sucede. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo, hermano? Cantaban himnos a Dios, y los presos les decían, ya cállate. No, no dice eso. Y los presos, ¿qué dicen? Los oían. Hermanos, cuando te vienen tribulaciones, ¿qué es lo primero que haces? ¿Quejarte? Decirle al Señor, ¿no que dijiste que ibas a estar conmigo? Señor, yo te busco. Es más, ya cumplí un mes yendo a la iglesia y no veo nada. Espérame, no, hermano. ¿Sabe qué hizo Pablo y Silas? Dice que oraban y cantaban. Atribulado, ¿qué más? Mas no angustiado. Se dice bien fácil, ¿sí o no? Pero a la hora de la prueba, hermano, ¿cómo reaccionamos? Y se lo digo porque mi conciencia luego me avienta por frente. Hermano, como servidores debemos de cuidar, porque somos servidores de Dios, cómo reaccionamos dentro de las pruebas y luchas. El asunto es que a veces quieras desertar por las pruebas y luchas que vienen y que digas, no, yo ya no puedo. Bueno, claro que vas a declarar esas palabras o vas a manifestar esas palabras, porque tu corazón probablemente ha perdido la comunión con Dios. Pero tú tienes que estar en comunión con Dios. Romanos 8:28. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo ahí aquí para terminar. Romanos 8:28 dice, y sabemos, fíjate, alguien que sabe debe de entender y conocer que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 31. Ahora, dice, todas las cosas. ¿Qué es eso de todas las cosas? ¿Buenas o malas? Ahora, no quiere decir, mis hermanos, que el Señor nos envía las cosas malas. No, esa es consecuencia del hombre. Pero Dios las transforma para algo bueno, para formar tu carácter, tu confianza. Entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no a tus propósitos. Bueno, esto me pasó porque yo tengo este propósito. No, es a los propósitos de Dios. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dígalo conmigo, ¿quién contra nosotros? Verso 35, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Son preguntas retóricas. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Verso 36, como está escrito, por causa de Cristo, ¿qué dice? Somos muertos todo el tiempo,
Somos contados como ovejas al matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué todas estas cosas? Las vicisitudes de la vida, del ministerio, del servicio, por servir a tu matrimonio. Imagínate escuchar a Dios que te diga: hija, sé más sumisa a tu esposo. ¿Perdón? No, esto no es Dios, es el enemigo. Señor, pero ¿cómo puedo yo ser, si es injusto, no me da, no me apoya, esto, aquello? Y el Señor te va a decir: mira, escúchame bien, tú confía en mí, yo voy a tratar con él. Yo me acuerdo, y me acuerdo porque nuestro pastor Chuy lo ha enseñado, pero también lo hemos vivido. Gente que ha dicho: pastor, ¿qué hago? Estoy pasando esto. Y le dije: bueno, ¿qué quieres que hagamos? Hay que orar por mi esposo. Ok. Y oramos. Y viene un trato fuertísimo al esposo. Fuerte. Pero golpea a la esposa también. Es decir, le afecta. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Y dice: ay, ¿también me va a tocar a mí, pastor? Sí. Porque te va a formar también a ti. ¿Y qué cree que pasó? Fue una situación bien difícil la que le vino a este varón. Entonces viene y dice: no, pastor, ya no. Cruz, dice. Y aquí le dije: ¿yo qué? Si no es, hermano, si no somos, ¿quién fue? Elías, ¿no? Que oró para que lloviera. Corríjanme. No, Señor, quítale no, si no se trata de eso. Es Dios quien va a hacer todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Verso 37. Entonces, ante todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí dice así? A nosotros. Entonces, mis hermanos, también hay esposos que dicen: pastor, ¿puede ayudarme? Estoy pasando esta situación con mi esposa. Vamos a orar. ¿Y qué creen? Pues el Señor trata. ¿Con quién cree? Con los dos. Con los dos. Pablo tenía gozo. ¿Por qué? Porque conocía al Dios soberano y porque sabía que Dios lo había llamado. Entonces, Dios les ha llamado a la salvación, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Por qué? Por los problemas, las tribulaciones, las pruebas. Muchos hermanos por esas causas salen del camino, otros salen del servicio. Y déjame decirte que algunos, lo que a mí me impactó mucho, hace varios años, estábamos en Real del Cid, todavía vivíamos ahí. A mí me tocó conocer a una familia que le predicamos el evangelio. Algo que me impactó mucho fue la segunda vez que me llamaron para hablarles del evangelio, pero fue en una situación muy difícil, porque su hija de 15 años, su hermanita de 8 años la encontró en la escalera, amarrada con una corbata en su cuello. La familia estaba mal. Y me decía, el papá me dijo: lo único que yo le pido es que no me diga, escúcheme bien esto, hermano, no me diga: por algo pasan las cosas. Hermano, aguas con esa expresión que le digas a la gente: por algo pasan las cosas. No, si no sabes qué decir, mejor guardar silencio. Pero nunca se dice: por algo pasan las cosas. Eso es ignorancia bíblica. Como cristianos, si no sabemos qué darle a la gente, mejor es que le digamos, o mejor, ora por él en el momento. En ese momento fue impactante para mí, porque conocí a esa jovencita de 15 años. Se dice que esta jovencita estaba estudiando, bueno, era una buena estudiante, pero que se metió en un libro que ella encontró, aprender cómo salir de su cuerpo, según ella, para tener paz por los problemas que estaban pasando en su hogar. El papá era drogadicto, la esposa era alcohólica. ¿Te imaginas cómo era el ambiente? Era difícil. Entonces, su salida de esta joven, ¿qué fue? El engaño de Satanás, quitarse la vida. Y sabe, hermano,
Yo nada más le dije, Señor, dame gracia. Y le dije, no, de hecho ese no va a ser mi tema. Mi tema no es decirte que por algo pasan las cosas. Lo que sí, si ustedes me permiten decirles, es que esto es lo que menos Dios quiere para el hombre. Pero a veces, cuando estamos lejos de Dios, no sabemos cómo sobrellevar la vida. Entonces, mis hermanos, ¿usted cree que somos diferentes a la gente? ¿A poco no sufrimos igual? Claro que sí. ¿Cuál es la única diferencia en esta vida? Bueno, que los que tienen a Cristo saben cómo llevar su vida en orden. Así es que, mis hermanos, Colosenses 1:24, póngase de pie. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De manera que el sufrimiento en el ministerio de Pablo, hermano, ¿sabe por qué era? Porque él era un hombre que llevaba una vida piadosa. ¿Sabe qué es tener una vida piadosa? Es llevar una vida bíblica. ¿Cuántos de aquí quieren vidas bíblicas? Es decir, conforme a la voluntad de Dios. Termino leyendo 2 Timoteo 3:10, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Verso 11: persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos podemos decir, hermano, que de todas nuestras tribulaciones y angustias nos ha librado el Señor? Pero mire el verso 12, por favor, ponme. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Es decir, conforme a su palabra. Por eso yo tengo que enseñarte su palabra, no mi palabra, para que vivamos piadosamente. Pero miren lo que dice Pablo: pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y vivir piadosamente significa vivir, repito, conforme a la palabra de Dios. Si queremos vivir piadosamente en Cristo, hermano, eso te traerá sufrimiento. Si nosotros no queremos vivir piadosamente, pues no tendrá sufrimiento piadoso, pero sí humano. Pedro decía en su primera carta: mejor es sufrir por hacer lo correcto en Cristo, por hacer el bien, que por hacer el mal. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor,